Bna leyendo / reaccionando a universos y raps cap una llegada, de Cubillano Rap cómetelo. Esas palabras, dirigidas a un joven peliverde, fueron dichas por un hombre rubio, alto y mamado. En una playa abandonada, a una hora tan temprana que no había ni un alma alrededor. En aquel lugar, dos figuras, un niño y un hombre, eran los únicos que se encontraba. Estas dos figuras eran Izuku Midoriya, un joven Kirkles que acababa de terminar su entrenamiento para recibir uno de los dones más poderosos de la historia. Todo esto a solo unas horas de que el examen de ingreso a la UA, la mejor academia de héroes de Japón y probablemente del mundo, de inicio. El hombre le tendió un mechón de su cabello al niño antes de explicarle la razón. Cuando el niño consumió aquel cabello, una brillante luz comienza a rodearlo junto a su maestro para luego ambos desaparecer del lugar. En otro lugar, más específicamente en un bar, un hombre joven de pelo gris, piel pálida y seca, que vestía ropa muy desgastada, se encontraba tomando una bebida. El chico sujetaba el vaso con 4 dedos, manteniendo el meñique lejos del vaso. Al otro lado de la barra había otra figura. Un hombre que vestía un atuendo elegante de camarero, pero lo más llamativo de él era que su cuerpo parecía estar hecho de niebla púrpura. Estas personas eran Shigaraki Tomura, Antetenko Shimura, y Kurohiri. Ambos prestaban atención a una pantalla que mostraba solo audio en ella. A pesar de ello, ellos sabían que su maestro Sensei estaba a punto de hablarles. Antes de que pasara cualquier otra cosa, una luz rodea a ambas personas en el bar. Este acontecimiento sucedió en muchos lugares a muchas personas diferentes. Cuando el último iluminado desapareció, ocurrió algo que nadie más notó. El mundo se detuvo. Todas las personas que fueron rodeadas por las luces aparecen en un lugar diferente. Los más experimentados salen de su aturdimiento y se fijan rápidamente en sus alrededores. All Might exclamación de cierre. Toshi. Oh, Torino y All Might. All for one. All Might. Aunque ninguno de los héroes sabían lo que sucedía, todos se pusieron junto a All Might, el símbolo de la paz, y se prepararon para luchar contra aquel hombre, sin rostro, que hacía que el héroe número 1 se pusiera a la defensiva con solo verlo. Por otro lado, los más jóvenes y civiles en el lugar se encontraban tras los héroes. Quizás algo que All Might y el resto hicieron inconscientemente, proteger a los más débiles. Y, mientras eso pasaba, el resto de personas, villanos para ser más claros, se alejaban del centro del problema, pero se mantenían alerta para saltar contra cualquier héroe que quiera pelear contra cada uno. Música cuando todos estaban listos para saltar a la garganta del otro, una melodía que no habían notado antes empieza a sonar. Todos giraron su vista al origen, pero sin olvidarse de prestar atención al otro grupo por si atacaban durante esta distracción. Ninguno de los grupos sabía lo que estaba pasando, pero el grupo de villanos solo veía con molestia la pantalla negra que emitía aquella canción. Ya era suficiente que estén aquí, no necesitaban escuchar más cosas buenas de los héroes. Pero, los más inteligentes de cada grupo prestaron más atención a la letra y sabían que esto solo era el preámbulo para algo más grande. Pero borraron mi ilusión. Eso hizo que muchos levantaran una ceja, mientras que otros pocos se sentían identificados. Casi sin compasión, caí en la depresión y decidí ponerle a eso un final. Izuku. La pantalla se enciende, y lo primero que aparece es un chico que, según su vestimenta, era un estudiante y se encontraba en la cima de un edificio, con la mirada en vacía. Era claro que aquel chico estaba a punto de saltar. El grito de una mujer peliverde hace que todos la miren, al parecer la mujer conocía al chico. Los demás que conocían al chico se preguntaban qué pasaba y si realmente era el Izuku que conocían, en especial porque no identificaban al chico de pelo verde en aquella pantalla a blanco y negro. Acabar con mi vida y terminar el dolor. En aquel acto suicida había un aterrador y oscuro espectador. Todos giraron su vista al hombre sin rostro en la habitación. Era muy parecido, por no decir el mismo, que el de la pantalla.
Los que más se sorprendieron y confundieron por esto fueron el mismo hombre, Afo, Olmig, y el chico peliverde que se vio a sí mismo en la pantalla. Que me llenó de valor, me daría la fuerza para hacer algo mejor. Todos en la sala estaban confundidos. ¿No era este hombre un villano? Sino, ¿por qué Am se pondría tan tenso al verlo? Por otro lado, Afo y sus subordinados no entendían lo que pasaba, y Shigaraki comenzaba a rascarse el cuello en frustración de no entender y por creer que aquel chico iba a tomar su lugar. El putrefacto mundo cualquiera rompe la ley. Los héroes luchan por su ego, todos quieren ser rey. El asco que me genera la corrupción de esta era es insano. Por eso me convertiré en un villano. ¿Qué interrogación de cierre, exclamación de cierre? No solo los que conocían al chico, su madre, Kaachan, los padres Bakugo, y Olmig se sorprendieron. El mismo Izuku estaba perdido sobre lo que pasaba en la pantalla. ¿Por qué quisiera ser un villano? Era la pregunta que estaba en su cabeza. Si eso pasaba, su madre estaría en peligro, además su sueño era ser un héroe. No entendía por qué su yo en la pantalla decía eso. Sin importar los gritos de sorpresa, Afo miraba con interés al niño en la pantalla y, con un kirk, lo ubicó en la habitación, junto a Olmig. Otro que se interesó en el niño fue un vigilante que acababa de matar a su primer héroe. El futuramente mejor conocido como Stein, el Hero Killer. Los pensamientos que digo el chico en la pantalla eran iguales a los que él tenía. Para él los falsos héroes manchaban el ideal de la palabra y debían desaparecer. Por esa razón decidió dejar de ser un justiciero y volverse un asesino. Cualquier cosa para cambiar la maldita sociedad y limpiarla de héroes falsos. Lo que quise ser, me hicieron desaparecer. Pagaron con dolor el valor que tenía mi alma y ahora me las van a pagar. Descargaré contra la sociedad, la rabia que causó su veleidad. Sentirán el temor de perder su vacía esperanza. Y aunque me rueguen no mostraré empatía ni piedad. Aunque la letra es algo oscura, me gusta el ritmo. Mika Hiro golpeó a su esposo, Kyotuko Hiro, por aquellas palabras. Ella estaba de acuerdo con él, pero no era el momento ni el lugar para decir eso. Así fue que heredé el poder de All for One. Olmig giró su cuello tan rápido que cualquiera pensaría que se lo rompió. El hombre veía a su sucesor, quien parecía no tener idea de lo que estaba pasando. Es más, cuando giró a ver a su némesis, el hombre, aunque parecía imperturbable, tampoco tenía ese aire de saber lo que pasaba. Por otro lado, Gran Torino y Naiteye ya habían localizado al niño, junto a Toshinori, y se preguntaban qué estaban haciendo juntos. Ellos ya habían catalogado al niño como una amenaza. Y nació algo dentro de mí. Pensamientos tóxicos, plásticos, drásticos, sádicos. Todos estaban en una mezcla de confusión y miedo sobre aquel chico que aparecía en la pantalla. Y, en especial sobre el hombre sin rostro que también estaba en la misma habitación que ellos. Hasta ahora solo habían visto imágenes atemorizantes del chico. Pero solo pocos notaron cómo él estaba frente a algunos héroes, luciendo listo para enfrentarlos. Creo que me mojé. Aquel pensamiento era de una chica que vestía un uniforme escolar y tenía su pelo rubio amarrado en dos moños mal hechos. Cínicos, críticos que solo buscan exterminar su falsedad. Stein veía la pantalla con una sonrisa que incomodaría a muchos. Era oficial, si el hombre sin rostro en la sala era igual al de la pantalla, no le importaría seguir o ayudarlo. Era claro por el niño que el hombre lo ayudó y apoyó en su meta y estaba seguro que haría lo mismo por él. Ahora solo quedaba encontrar al niño y tomarlo como discípulo o la menos ayudarlo en su meta. Haré que paguen todos sus pecados. Una evidente mejora la hora en la que lloras, aflora. Sabes que ahora tu voluntad se deplora. Añoras que te rescaten, ignoras que soy el mismo chico que dejaste que caiga en un abismo. Sé que te sorprende al verme, pero ya no puedo controlarme y es que ya les he perdido el miedo. Destruiré sus credos con estas sádicas manos. Por eso me convertiré en un villano. Mucha gente, incluidos los héroes, soltaron un jadeo o tragaban seco. Hasta ahora solo vieron imágenes del chico en blanco y negro o a color, pero todas pasaban rápidamente y tenían efectos que hacían imposible ver toda la imagen. Pero ahora vieron la figura del mismo chico parado de igual a igual contra una figura imposible de no reconocer. El chico estaba frente al héroe número 1 y parecían listos para pelear.
Es más, parecía que Olmig lo veía como una amenaza igual al del hombre sin rostro en el salón. Quise ser, me hicieron desaparecer. Guardaron con dolor el valor que tenía mi alma y ahora me las van a pagar. Descargaré contra la sociedad que causó su veleidad. Sentirán el temor de perder su vacía esperanza. Que me rueguen no mostrar empatía ni piedad. Todos supusieron que este era el Cora ya que la letra e imágenes no cambiaron del anterior. Sumergí mi noble mirada en la oscuridad. Todos los civiles / gente sin entrenamiento sintieron un escalofrío al ver la maldad en aquellos ojos. Los demás, tanto héroes y villanos, sintieron incomodidad, un desafío, o lo miraron con respeto. Muchos chicos se vieron en la pantalla con uniformes iguales y, junto con la letra, llegaron a suponer algo. Los demás en la sala tenían pensamientos similares. Estos niños no entrarán a la UA. Es posible que este video sea del futuro. Tiembla porque sabe que mi voluntad se ha vuelto inquebrantable y sé que daré todo para vencer a esta tropa loca de poca vergüenza. Héroes farsantes que han dejado rota mi sistema. Todo el mundo se quedó callado al ver la última imagen. Tanto así que no notaron la última repetición del coro. Ningún héroe o civil pudo creer lo que vio. Ni siquiera el autoproclamado rival de Olmig Tiro en número 2, Endeavor, pudo creerlo. Ahí, en la pantalla, vieron al niño enfrentarse a Olmig de frente y terminando sobre él, apretando su cabeza en lo que parecía un intento de asesinarlo. Incluso Afo vio esa escena interesante, luego, dirigió su mirada hacia el niño en la sala. Aquel que parecía igual al del video. Pero, antes de que alguien pudiera comentar algo, otro ritmo comenzó a sonar. Los más inteligentes de la sala tenían teorías de dónde podrían estar, que era lo que la pantalla mostraba, y ya habían encontrado al chico peliverde en la sala. Ahora, solo faltaba corroborar sus teorías y descartar las que no se apeguen a su realidad. Lo que quise ser, me hicieron desaparecer. Guardaron con dolor el valor que tenía mi alma y ahora me las van a pagar. Descargaré contra la sociedad que causó su veleidad. Sentirán temor de ver mi venganza triunfar. Say goodbye. Todo el mundo se quedó callado al ver la última imagen. Tanto así que no notaron la última repetición del coro. Ningún héroe o civil pudo creer lo que vio. Ni siquiera el autoproclamado rival de Olmig Tiro en número 2, Endeavor, pudo creerlo. Ahí, en la pantalla, vieron al niño enfrentarse a Olmig de frente y terminando sobre él, apretando su cabeza en lo que parecía un intento de asesinarlo. Incluso Afo vio esa escena interesante, luego, dirigió su mirada hacia el niño en la sala. Aquel que parecía igual al del video. Pero, antes de que alguien pudiera comentar algo, otro ritmo comenzó a sonar. Los más inteligentes de la sala tenían teorías de dónde podrían estar, que era lo que la pantalla mostraba, y ya habían encontrado al chico peliverde en la sala. Ahora, solo faltaba corroborar sus teorías y descartar las que no se apeguen a su realidad. Solo quería salvar a la gente, ser el héroe que les dé fe. Todos ya sabían de qué iba a tratar la canción y estaban tanto asustados como intrigados. A pesar de todo, la curiosidad los carcomía y se preguntaban si esta canción les daría las respuestas. No buscaba el rechazo de quien siempre admiraba, ni las burras o amenazas. Pocos reconocieron el hombre frente a quien el chico estaba arrodillado y giraron su vista en su dirección. Incluso el sucesor del hombre lo miraba. Eso había sucedido, al menos la acción, pero nada de lo que la canción decía. Solo con ver el rostro del símbolo de la paz, Nezu y otros entendieron lo que pasaba. O al menos lo que no. Por otro lado, los que conocían al chico, incluso algunos civiles que no, se sentían extraños y empáticos con él a pesar de saber que sería un villano. Arruinaron mi futuro para cubrirse las espaldas y esto quién lo aguanta. Ni Zuko ni nadie entendía lo que se decía en la pantalla, así que decidieron esperar y ver si la canción respondía a la incógnita.
Todas las vidas son iguales, mi sueño puede cumplirse sin que suponga nadie ni nada. Algunos ya iban entendiendo el cómo y por qué el chico se volvió un villano y les pareció un berrinche infantil. Uno que causaría muchos problemas. Si la oscuridad abruma, cualquier mano es un buen cobijo. Cambiar esta sociedad para que vean que existo. Ahora todos en la sala sabían cómo el chico llegó bajo el cobijo de aquel hombre sin rostro. Todos estaban tensos por saber si eso realmente había pasado o si pasaría, ya que eso significaba que las canciones muestran su futuro. Un futuro oscuro. Y existen otros como yo, rechazados por prejuicios sobre qué está bien y qué está mal. Todos somos distintos. La mayoría de villanos asintieron. No todos buscaban el caos sin sentido. Todos ellos fueron llevados al borde por la sociedad, la misma que ahora los tachan de malos, cuando fueron ellos los que los empujaron ahí. Símbolo de paz y vida, el símbolo del terror. Todos se sorprendieron de que la pantalla dijera que fue Olmig quien creó a aquel villano. Ningún héroe o civil podría creer eso, mientras que los villanos estaban divididos entre creerlo, no creerlo y disfrutar el show. El único que puede juzgar a esta sociedad soy yo. Ni blanco, ni negro, solo gris. Las últimas palabras que Stein dirigió hacia mí. El mencionado alzó una ceja ante lo dicho. No le importó que se insinuara que había muerto, no. Lo que lo confundió era que, al parecer, él conocía al chico. Tal vez sea el destino el que nos encontremos. Fueron los pensamientos del asesino de héroes. Y soy la carta del triunfo diseñada para hacer sufrir. Tenyu. Un hombre con traje similar a un robot se sorprendió al ver a su hermano menor en la pantalla. Más aún al verlo tan asustado en manos de aquel villano. Por otro lado, el implicado simplemente estaba en shock. ¿Por qué aquel villano lo tenía? ¿Lo atrapó él? ¿Fue a buscarlo? No entendía nada de lo que pasaba. A esos héroes que superponen la venganza su razón de existir. Stein asintió cuando el chico hizo explotar la pierna de aquel falso héroe en entrenamiento. Si buscaba venganza tan joven, nada aseguraba que no fuera peor en un futuro. Por otro lado, los hermanos Ida estaban sorprendidos y asustados al ver a Tenya perder una pierna a causa del villano. Solo un líder de verdad es quien puede hacer que gente le siga sin duda. La amenaza del chico subía poco a poco en los corazones de los héroes. Aunque muchos grupos de villanos tienen cabezas, muy pocos tienen líderes capaces y carismáticos que lograrían ese nivel de lealtad y confianza. Aunque haya diferencias hay que llevar a cabo el plan. Tomura se sorprendió al ver que el chico y él vivían juntos. Eso significaba que podía aguantarlo en algún nivel. Donde se demuestra que esos trofeos solo sirven para enmarcar. Afo vio con interés al doctor que tenía bajo su ala y cómo creaba Nobus. El resto de la sala estaban confundidos sobre el viejito que aparecía en la pantalla. Tomura tiene su propio equipo, yo debo crear al mío, para ello tengo a la gente indicada. Algunos del grupo de villanos alzaron una ceja al verse junto a aquel Tomura. Por otro lado, Henley y la Brava se confundieron al verse en una foto como posibles miembros del grupo de aquel chico. Nezu y los profesores de la UAS se sobresaltaron al ver su institución como un posible lugar de reclutamiento de villanos. Y, al final, solo un par de niños, junto a su padre, fueron los únicos que reconocieron el lugar en la tercera imagen y estaban nerviosos. No querían al villano en su casa. Dale un millón vas a salvar. Quienes conocían al chico giraron a verlo. Él, al igual que los demás, estaba sorprendido. Ni siquiera su amiga de pelo azul, famosa por hacer muchas preguntas por segundo, dijo algo. Esas palabras guárdalas, ¿dónde estabas cuando murió mamá? La menciona, como su hijo, se sorprendieron al escuchar de su muerte. Por otro lado, algunos héroes pensaban en lo infantil que era el niño. No puedes salvar a todos. Eso era algo que en algún momento de su carrera aprendieron aunque no quisieran. Y es por eso que les parecía tonto e infantil que el niño culpara al héroe rubio por algo que no estaba en su poder. Dime, ¿dónde estabas cuando se llevaba a cabo ese experimento diseñado por el gobierno que amas tanto? Espéralo. Esa pregunta dejó desconcertados a los héroes. ¿El gobierno experimentaba con los civiles? Ni siquiera los civiles ni los aspirantes a héroes pudieron ni quisieron creer aquello, no, en realidad temían que eso fuera verdad. Sin incluir a mi madre, un niño quieres proteger, responder de una vez, falsos héroes. Encima, All for One pudieron derrotar. Olmig y la gente más cercana a él que conocía su relación con el villano soltaron un pequeño suspiro. El saber que el símbolo de paz pudo detener al villano fue algo bueno, a pesar de que lo hicieron sobre las esperanzas y sueños de un niño. Mientras tanto, Tomura veía esto molesto. Otros villanos vieron al Sin Cara derrotado y su temor a él disminuyó un poco.
Pero, lo más importante, el mismo Afo veía su derrota y en lugar de preocuparse o frustrarse sonreía porque sabía que ese no sería el fin. Es nuestro turno de perturbar la paz. Esa línea confirmó los pensamientos del villano y dejó frío a los héroes que festejaban en silencio. Kachan, este sería el final si estuviera solo, pero desde el principio yo controlo todo. Todos giraron su vista hacia un chico que creaba explosiones en sus manos y lo identificaron como el Kachan de la pantalla. Mientras tanto, Katsuki solo estaba frustrado viendo al nerd de mierda en la pantalla creyéndose mejor que él. A él no le importaban las miradas de los extras a su alrededor, él quería borrar aquella sonrisa de suficiencia de la cara de ese Deku. Acepto tus métodos, pero cargaré tu voluntad. Las balas están en buenas manos, unas que no puedes tocar. Un pequeño grupo fue el único que entendió cuando se habló de balas, y fue aún más claro al ver a Eri en la pantalla. Al parecer ese niño sería un problema para los Yakuza. Abandonaste cuando prometiste que le ibas a salvar. A sus ojos no volverás a ser un héroe nunca más. Mi Dios se sorprendió al volver a verse en la pantalla, pero lo dicho por el villano en la pantalla lo dejó frío. ¿Abandonó a una niña necesitada? Quería creer que era una broma o un juego psicológico de aquel villano, pero la sonrisa de suficiencia del chico en la pantalla demostraba que no bromeaba. ¿Por qué bromear cuando la realidad es mejor? Por otro lado, los amigos más cercanos del rubio no podían creer eso. Para ellos Mirio era alguien que luchará por salvar a la gente, incluso si eso lo matara. Todos pensaban que el villano solo mentía. Todo sale como lo planeado. Los héroes no pueden hacer frente a un villano, pues nuestra convicción es más fuerte. Siéntense que la nueva era ha comenzado. Los civiles y héroes volvieron a congelarse. Vieron con sus propios ojos como los villanos toman el control de todo y destruyen a sus anchas, y nadie aparecía para detenerlos. Por el contrario, los villanos veían esto con una sonrisa. Aunque no todos disfrutaban de la anarquía, el hecho de ganar sobre los héroes era algo bueno para ellos. Probando, presten atención. Hace tiempo Kuma no perdió su definición. Los héroes son el centro de atención. Se apoderan del guión, pero cuando habéis estado necesitados nadie os ayudó. Causemos destrucción. La liga de villanos declara la guerra al mundo. Todos se quedaron mortificados al ver el discurso del chico, y aún más con su última declaración. Afo usaba un Kirk para ver disimuladamente a todos en la sala y una sonrisa se dibujó en su rostro casi inexistente al ver que la mayoría de los villanos en el lugar lucían ansiosos por seguir a aquel chico. Un líder de verdad, ¿no es así? Fue el pensamiento de Afo sobre el chico. Él sería un gran sucesor si lo que veía en la pantalla era cierto. Además, no parecía llevarse mal con su otro protegido. Un grupo de 3 tenían pensamientos muy diferentes al de los demás en la sala. 3 figuras reconocieron a la niña tras el villano en la pantalla y estaban sorprendidos. Lo peor, ella no parecía estar ahí contra su voluntad. No dejéis que la corrosión de su corrupción silencie vuestros actos, eso sería injusto. Nadie reconoció al hombre en la pantalla y eso los extrañó. ¿Quién demonios era ese? Tuve que vivir un infierno lleno de llamas, además de que me quemaron vivo en ellas. Cada vez que cierro los ojos puedo ver su cara mientras brotan lágrimas vermellas. Todos se sorprendieron al ver al chico arder. Era claro que eso no era a causa de un Kirk sino que era intencionado. Algunos giraron su mirada al héroe número 2, pero descartaron ese pensamiento al ver el asco con el que miraba la pantalla. All Might, ahora estás a mis espaldas, ¿de qué faldas? Todos vieron al símbolo de la paz de espaldas al joven villano, el cual no parecía temeroso, mientras cargaba a una niña que antes estaba con el villano. Por otro lado, la pequeña niña con un cuerno a un lado de la cabeza veía la pantalla muy lejos del grupo de yakuzas que la vigilaban pero no se acercaban por temor a los héroes. Criado por tu culpa cuando no me ayudas de nada. Esto podría haber pasado si no elegía a Midori Shounen como mi sucesor. Fue el pensamiento de Toshinori Yagi tras ver ambas canciones. No sabía si había hecho lo correcto, pero estaba seguro que el joven a su lado no había caído en la maldad todavía. Obtendré lo que me pertenece por derecho y de hecho será gracias a ti que brindaré un nuevo mañana. Todos volvieron a ver cómo el chico ponía sus manos en la cabeza de All Might, pero solo uno entendió lo que sucedió a continuación. El chico había entrado a la fuerza donde se encontraban los anteriores portadores del Ofza. No. Esta es una guerra contra el tiempo, donde solo tendrás sufrimiento. Nadie, ni los villanos, podían creer cómo el chico podía no solo luchar de frente contra All Might, sino también sacarle ventaja y lastimarlo. Esto era algo que no creía posible. No
tiene sentido que seas el número uno, símbolo de paz, y no puedes evitar la destrucción del mundo. La situación era más seria de lo que creían. No solo era un chico con un berrinche infantil, no. Era un chico con un berrinche capaz de desestabilizar la sociedad y ponerle fin a la era de los héroes. Maldito Deku. El grito de un pelo cenizo saca de su aturdimiento a todos. El chico avanzaba con explosiones de sus manos en dirección a Olmig Y. Un chico muy parecido al de la pantalla. Cuando todos pensaron que el musulmán iba a atacar al peliverde, algo sucedió. Fin del capítulo 1. Para los créditos de esta grandiosa historia son para Graham 1230. Palabras guárdalas, ¿dónde estabas cuando murió mamá? Dime, ¿dónde estabas cuando se llevaba a cabo ese experimento diseñado por el gobierno que amas tanto? Sin incluir a mi madre, un bicho quieres proteger, responder de una vez, falsos héroes.